descubierto, el increíble reencuentro de El Chapo con su amigo de infancia en las calles, transformando su destino. El sonido de los mariachis resonaba en las calles de Culiacán, un eco melancólico que traía de vuelta recuerdos de risas y juegos en aquel barrio que ahora parecía un laberinto de miradas críticas. El Chapo, un joven de 26 años, cada paso que daba le recordaba las esperanzas que su madre, doña Carmen, había depositado en él. Sin embargo, el peso del desprecio que lo rodeaba lo hacía sentir como un extraño en su propio hogar. En cada esquina, las conversaciones se detenían al notarlo, y los murmullos sobre su oscuro pasado flotaban en el aire como humo de cigarrillos. La duda invadía su mente. ¿Podría realmente volver y ser visto como algo más que un eco de lo que una vez fue? A su lado estaba Alejandro, su amigo del alma, cuyas palabras siempre fueron una luz en medio de la penumbra. Alejandro creía en su potencial, en su capacidad para cambiar el rumbo de su vida. Pero el dilema que lo asediaba se hacía cada vez más intenso. La vida en el barrio era un constante tira y afloja entre las oportunidades de estudiar y las tentaciones del dinero rápido que sus contactos del pasado ofrecían. Todos conocían la tentadora seducción del camino fácil. La idea de atraparse en el mismo ciclo de siempre era un peso que el Chapo no podía sacudir. Una oportunidad dorada surgía en el horizonte, una competencia académica local. Sería su salvación, su camino a un futuro diferente. Pero justo cuando imaginaba los aplausos y el orgullo de doña Carmen, el eco del pasado lo llamaba, susurros prometedores de éxito inmediato a través de atajos peligrosos. Cada vez que pensaba en el pasado, el espacio entre él y su sueño se desdibujaba. La tristeza le apretaba el pecho. ¿Podría realmente hallar una salida sin traicionar a Alejandro, quien creía sinceramente en él y su lucha por la dignidad? Cuando se encerró en su cuarto, revisando papeles viejos de su familia, encontró un antiguo manuscrito de su abuelo, un hombre que había dedicado su vida a educar y mejorar su comunidad. De repente, el legado que nunca supo que le pertenecía le cayó como un balde de agua fría. Una responsabilidad abrumadora lo envolvía. ¿Debería honrar esa herencia o rendirse ante la seducción del pasado? Mientras la tormenta rugía afuera, un trueno resonó en su interior, recordándole las palabras de doña Carmen sobre el valor del esfuerzo y la honestidad. Su mente giraba en una tormenta de emociones, la respiración irregular y el corazón como un puño cerrado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, maximizando cada inseguridad. Su mente se atascó entre el deseo de forjar su propia identidad y la presión de un entorno que anhelaba verlo fallar. La noche anterior a la competencia, el peso de sus decisiones lo empujaba hacia abajo, y solo podía pensar en Alejandro, quien lo había apoyado incondicionalmente. En los últimos días, sus miradas y palabras se cruzaron, llenas de emociones inconfesables. El Chapo miró por la ventana, sintiendo que el tiempo corría mientras su corazón se fragmentaba en mil pedazos, presenciando cómo él mismo se convertía en un extraño ante sus propias decisiones, cambiándose en el abismo de su futuro, donde no había un camino claro. Se dio cuenta que no solo estaba en juego su vida, sino también la amistad con Alejandro, quien lo había apoyado en cada tropiezo. Al amanecer, Culiacán despertaba con el ruido de la tormenta aún resonando en su mente, y las decisiones del día comenzarían a dibujar el contorno de su historia. En esa encrucijada, el Chapo comprendió que su legado familiar, su lucha por la dignidad, marcaban un peso que podría hacerles a ambos cambiar sus destinos. El momento de escoger estaba llegando. El sonido del despertador rasgó la quietud de la mañana, obligando a El Chapo a abrir los ojos. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Era el día de la competencia. La ansiedad y la determinación se entrelazaban en una danza tumultuosa en su interior. Se levantó, notando que el ambiente en su cuarto era pesado, atrapando en sus cuatro paredes la presión de sus decisiones. Mientras se vestía, su mente se desvió hacia el manuscrito de su abuelo. La idea de honrar su legado se sentía tan monumental como un gigante que lo acechaba. Aunque la luz del día clamaba por su atención, su pensamiento oscilaba entre la esperanza de un nuevo comienzo y la presión del pasado que parecía querer atraparle en su red de tentaciones. Fue entonces cuando recordó las palabras de Alejandro: el cambio no se da sin dolor.
El Chapo sabía que el camino hacia su futuro estaba sembrado de elecciones difíciles y cargas dolorosas. Así que, armado con esa convicción, se dirigió a la competencia, con el eco de su amigo resonando en sus oídos. La universidad era un mundo ajeno, un vasto océano de caras desconocidas. Al entrar al edificio, el bullicio le abrumó, pero, a la vez, despertó en él un sentido de propósito. Había que absorber cada momento, cada oportunidad para brillar. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Tenía los conocimientos necesarios para competir con otros? ¿Era suficiente su esfuerzo con las limitaciones que había vivido? Las rondas de clasificación llegaron rápidamente, y lo que había imaginado como una plataforma para mostrar su valía se convertía en un campo de batalla. La preparación había sido extenuante, y la primera pregunta del jurado resonó en su mente como un disparo: ¿qué harías para transformar tu comunidad? Con cada respuesta que daba, sentía que se extraía una parte de sí mismo, revelando no solo sus conocimientos, sino también sus aspiraciones más profundas. Sin embargo, entre las luces centelleantes y los rostros expectantes, sus pensamientos comenzaron a divagar hacia las promesas del pasado. Recordó las noches pasadas, donde había sido tentado por el dinero fácil. Una visión del camino oscuro se materializó, y tuvo que luchar contra su propia mente para desterrar tales ideas. ¿No era esa la razón por la que había venido aquí? Para dejar atrás esas sombras y edificar algo nuevo. Eventualmente, el momento de la verdad llegó. El jurado quería una última declaración, y su corazón latía con fuerza. Ante ellos, el Chapo decidió arriesgarlo todo. El verdadero éxito no se mide en lo que uno gana, sino en lo que uno deja atrás. Hoy, elijo el camino del esfuerzo y la dedicación, el camino hacia un futuro mejor. La reacción del jurado fue incierta, y la sala se llenó de murmullos. Con cada mirada que se dirigía hacia él, la presión aumentaba. Sintió la energía de la multitud, una mezcla de escepticismo y esperanza que se movía como una corriente detrás de él. En ese preciso instante, mintió a su propio miedo y se concentró en el apoyo de Alejandro, su voz clara en su mente. Tienes el poder de cambiar tu destino. Al salir del escenario, su mente todavía zumbaba con la euforia de la realización personal. Sin embargo, ese impulso se vio rápidamente empañado por una llamada inesperada. Un viejo familiar se acercó para informarle que su antiguo socio del pasado tenía una oferta tentadora que ahora lo mantenía en el centro de la atención. Un dilema aparecía en su vida nuevamente. Mientras caminaba hacia la salida, la tensión crecía en su interior. No solo le habían ofrecido la posibilidad de una oportunidad laboral lucrativa, sino que la sombra de un viejo camino se asomaba, amenazando con arruinar todo lo que había luchado por construir. En ese cruce de caminos, el Chapo tuvo que decidir. ¿Iba a ceder a la tentación o seguiría el camino que había elegido con tanta valentía? La pregunta lo perseguía mientras salía del edificio. Era evidente que su entrega en el discurso no era suficiente. Tenía que confrontar tanto su propio pasado como las nuevas posibilidades que se le presentaban. El único recurso del que disponía era tiempo, y cada segundo parecía crucial. Mientras la luz del atardecer caía sobre Culiacán, la determinación se formó en un nudo de ansiedad. ¿Se atrevería a enfrentar su antiguo socio y los demonios que había dejado atrás? El desafío no había hecho más que comenzar. El Chapo no pudo evitar que una oleada de recuerdos se desbordara en su mente al salir del edificio. La oferta tentadora de su antiguo socio no solo representaba una oportunidad, era un eco del pasado que creía haber dejado atrás. En su camino a casa, cada paso parecía llevarle hacia un abismo de decisiones. Caminó por las calles de Culiacán, donde el sol se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Mientras la brisa suave le acariciaba el rostro, su mente se atormentaba con imágenes de un futuro incierto. ¿Podría resistir la tentación del dinero fácil, de inmediato, en lugar de aferrarse al camino largo y arduo que había elegido? El Chapo se preguntó si sus esfuerzos por revitalizar su vida eran suficientes para marcar la diferencia. Al llegar a una plaza, un murmullo familiar le hizo detenerse. Un grupo de jóvenes estaba reunido, intercambiando risas y anécdotas, pero entre ellos, una figura le resultaba especialmente familiar. Allí estaba Humberto, su amigo de infancia, quien había tomado caminos que el Chapo había evitado. La mirada intensa de Humberto se encontraba fija en él, como si el tiempo no hubiera pasado. La sensación de nostalgia le invadió, pero también un escalofrío de alarma. Se acercó cautelosamente. El Chapo: hermano, ¿cuánto tiempo sin verte? Lo abrazó con fuerza,
y por un momento, sintió que el peso de sus decisiones anteriores se aligeraba. Conversaron sobre los viejos tiempos, pero pronto la conversación giró hacia el presente. Humberto compartió historias sobre proyectos que estaban prosperando gracias a las conexiones que había hecho en su mundo, un mundo que el Chapo había anhelado dejar atrás, pero que lo llamaba una vez más. ¿Podrías unirte a nosotros? Las cosas son diferentes ahora. Te podrías beneficiar, amigo. Las palabras resonaron en su mente. El Chapo se debatía entre la emoción de reencontrar a un viejo amigo y el temblor de la tentación que ofrecía. No sé si puedo volver a ese camino, confesó, sintiendo como si la sinceridad lo desnudara. Humberto lo miró fijamente, como buscando en sus ojos la verdad oculta. A veces, lo que crees que es un camino oscuro puede llevarte a la luz. Necesitas elegir, hermano. La presión que sintió en ese instante era palpable. Sabía que tenía la capacidad de hacer algo grande, pero las palabras de Humberto lo hicieron cuestionarse si los lazos del pasado podrían ofrecerle un atajo a sus ambiciones. ¿Era esta la redención que había estado buscando, o un retorno a las sombras que juró dejar atrás? Con cada pregunta que se debatía en su interior, comprendió que no solo estaba luchando con su dilema personal, sino también con la necesidad de reafirmar su identidad. ¿Cuánto había aprendido realmente de sus errores? Mientras se separaban, la promesa de un futuro incierto se cernía sobre él. Atraído por el magnetismo de sus viejas oportunidades, el Chapo sintió que una nueva fase de su desafío personal estaba a punto de comenzar. ¿Encontraría una manera de reconciliar las ambiciones con los principios que había redescubierto? Al terminar el día, una nube de ansiedad volvió a instalarse en su pecho. Comprendía que cada elección lo definía, el camino del pasado o el de la transformación. Esta batalla interna se volvía más patente. El verdadero desafío no solo sería enfrentar su antiguo socio, sino enfrentarse a sí mismo. Mientras la oscuridad se cernía sobre Culiacán, el Chapo tomó un profundo respiro, sintiendo cómo la decisión de su vida se aproximaba. Daría un paso hacia adelante, pero, ¿hacia dónde lo llevaría esa decisión? La noche traía consigo más sombras del pasado. Sin embargo, también era con Deva la posibilidad de un nuevo despertar. Y en esa lucha se forjaba su verdadero carácter. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos que el Chapo no podía ignorar. Pasó gran parte de la noche en vela, revisando sus logros y fracasos, buscando respuestas entre las sombras de su mente. Había construido un nuevo camino, uno en el que se encontraba lejos del ruido de su anterior vida, tratando de dar forma a un futuro que no dependía de decisiones arriesgadas y compromisos peligrosos. Pero ahora, tras el encuentro con Humberto, sus cimientos temblaban al son de antiguas melodías de ambición. Con el amanecer, una luz nueva iluminó su habitación. Era un símbolo de renovación, la oportunidad de replantearse cada aspecto de su vida. Sin embargo, el eco de las palabras de Humberto resonaba en su mente: a veces, lo que crees que es un camino oscuro puede llevarte a la luz. Esa afirmación lo inquietaba. Quizás, la senda que tanto había despreciado podía ofrecerle la redención que tanto ansiaba. Decidido a aclarar su mente, salió a la calle. Las vibraciones de Culiacán al despertar eran un recordatorio de la vida que había elegido dejar atrás. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy, el aire fresco traía consigo una sensación de posibilidad. Caminó sin rumbo, dejando que sus pasos lo guiaran, con la intención de enfrentarse a sus propios demonios. Era cuestión de tiempo antes de que una decisión crucial lo llevara a cruzar la línea entre el pasado y el futuro. En su recorrido, se topó con un viejo taller de carpintería. La imagen de las maderas cuidadosamente apiladas y las herramientas brillantes inspiró a El Chapo. Recordó cómo desde pequeño había tenido un amor por la creación, por moldear lo inerte en algo distintivo, algo que tenía valor. Aunque en su camino se había alejado de esta pasión por años, sentía que regresar a este mundo podría ser un refugio de redención. Atraído por la curiosidad, entró en el taller. El aroma a madera recién cortada lo envolvió. Un anciano, de manos callosas y rostro arrugado, lo miraba con reconocimiento. «¿Te gustaba trabajar aquí, verdad?», preguntó, sonriendo con nostalgia. El Chapo asintió, sintiendo un destello de alegría. El anciano le mostró sus proyectos, hablándole del proceso de dar vida a cada pieza, de las historias que cada creación llevaba consigo. A medida que el diálogo avanzaba, el Chapo empezó a compartir sus temores, su lucha por encontrar propósito. Fue entonces cuando el anciano le propuso algo inesperado.
¿Por qué no te unes a mí? Aquí puedes aprender, crear, y quizás redescubrirte. La oferta lo sorprendió, pero también encendió una chispa de esperanza. La idea de dedicarse a la carpintería le ofrecía una salida de su dilema actual, una forma de reconstruir su vida a través de lo tangible, de lo visible. Sin embargo, la sombra de Humberto y la oferta que le hizo aún persistían en su mente. Era una división clara entre el camino que había recorrido y la senda en la que se encontraba ahora. Podría dedicarse a la carpintería y, al mismo tiempo, ignorar la ambición que lo había impulsado durante tanto tiempo. Al salir del taller, sintió la presión de una elección que lo definiría. El Chapo comprendió que el verdadero desafío iba más allá de simplemente elegir. Se enfrentaba a la necesidad de reconciliar su deseo de éxito con su nueva identidad. ¿Podía realmente iniciar un nuevo capítulo sin dejar atrás lo que había aprendido? Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando las calles de Culiacán, se sintió atrapado. El reto no solo se trataba de tomar una decisión entre dos caminos, sino de enfrentarse a un mismo. La sombra de su antiguo yo lo seguía, pero la posibilidad de un nuevo futuro lo empujaba hacia adelante. Con cada paso que daba, el Chapo se acercaba un poco más a descubrir no solo su camino, sino su propio ser. Pero el eco de Humberto no se desvanecía. ¿Qué haría con esa conexión? ¿Sería capaz de cruzar la línea entre dos mundos y salir victorioso? La tensión en su interior latía con fuerza, dejando en el aire una pregunta inevitable: ¿estaba preparado para reconquistar su futuro, o todo esto era solo una ilusión que lo llevaría más profundamente al abismo de su pasado? El sonido del martillo golpeando la madera retumbaba en la mente de El Chapo mientras se alejaba del taller. Cada golpe era un recordatorio de las posibilidades que había descartado durante tanto tiempo. Las palabras del anciano resonaban como una invitación al cambio, desafiándolo a explorar un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, el peso de la decisión lo mantenía anclado en sus pensamientos mientras caminaba, su mente se retorcía. Recordaba a Humberto y sus ambiciones compartidas. Eran dos niños, llenos de sueños que estaban lejos de borrar con el tiempo. La vida los había llevado por caminos diferentes, pero la esencia de su ambición seguía presente en la voz de su amigo. La promesa de una vida nueva en la carpintería era seductora, pero era suficiente para eclipsar el fuego de su antiguo deseo de poder y éxito. Su paso se volvió más rápido a medida que la presión interna aumentaba. Decidido a tomar el control, se dirigió al lugar donde había pasado muchas noches de su juventud, un viejo parque donde solía jugar. Al llegar, la familiaridad del entorno le provocó una mezcla de nostalgia y desasosiego. Aquí había sido feliz, antes de que el mundo del crimen lo atrapara. Era el mismo parque que lo había visto soñar en grande, y aunque había sido un espectador distante de esos sueños, sentía que aún albergaba una luz. Se sentó en un banco de madera desgastada, la brisa le acariciaba el rostro mientras sumía sus pensamientos en la realidad que lo rodeaba. La decisión que debía tomar no era solo entre dos caminos, sino entre dos seres, el niño que una vez soñó en el parque y el hombre que, a pesar de haber logrado mucho, había perdido de vista lo que realmente importaba. Reflexionó sobre lo que significaba cada opción. La carpintería simbolizaba la creación y la honestidad, un camino hacia la redención, mientras que el retorno al mundo de Humberto representaría el regreso a la ambición y a la sombra que lo perseguía. En ese momento, la comunidad del barrio lo reconoció. Algunos lo saludaban con respeto, otros con escasas sonrisas, y en sus gestos, el Chapo notaba el legado que había dejado. La dualidad de su existencia lo asfixiaba. Cada saludo era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también de la responsabilidad que aún cargaba. Su mente luchaba con la idea de ser ese mismo hombre temido, o el constructor de su propio destino. Mientras observaba a los niños jugar en el parque, una revelación brotó en su interior. La creación no solo era un acto físico, sino un proceso mental. Se dio cuenta de que había formidables habilidades dentro de él, habilidades que podían ser utilizadas para edificar un nuevo futuro. El arte de la carpintería no solo era una forma de trabajar la madera, sino de reconstruir su identidad fragmentada. Con determinación renovada, se levantó del banco, no solo como un hombre dividido, sino como alguien que empezaba a fusionar sus dos mundos. Visualizó cada pieza de madera en el taller como una parte de sí mismo lista para ser moldeada. El camino ante él no sería fácil, pero el mismo fuego que antes lo había llevado al caos podía ser canalizado hacia la creación. Sin embargo, al salir del parque, una figura apareció a la distancia. Era Humberto, con una expresión que no podía descifrar. La combinación de desconfianza y esperanza se mezcló en su interior.
¿Era este un gesto de amistad o una señal de conflicto inminente? El Chapo se detuvo, sintiendo que un nuevo capítulo se alzaba ante él. Esta vez, tendría que enfrentar su pasado, pero también la posibilidad de redimir su futuro. ¿Podría lograr un equilibrio entre estos mundos que parecían irreconciliables? La decisión de avanzar se hacía urgente, y el desafío apenas comenzaba. El Chapo se quedó inmóvil, incapaz de decidir si retroceder hacia la seguridad de su pasado, o avanzar hacia el misterio y la incertidumbre que representaba Humberto. La tensión entre ambos parecía palpitar en el aire, como una cuerda lista para romperse. Humberto dio unos pasos más cerca, su mirada fija en el Chapo. Las memorias de sus travesuras infantiles en el parque se superpusieron a la realidad actual. Pero ahora, todos esos momentos parecían saturados por las decisiones que habían tomado. El tiempo y el destino habían forjado una separación entre ellos que se sentía insalvable. Sin embargo, la conexión seguía presente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Humberto, con un tono que evidenciaba más curiosidad que hostilidad. Vine a recordar, respondió el Chapo, tratando de mantener la voz firme, pero notando que temblaba bajo la presión de sus propias palabras. Estaba averiguando qué quería realmente. Este lugar me ayuda a pensar. El amigo que conocía sus sueños y temores estaba allí, pero el hombre ante él había cambiado. Humberto, quien en su día había compartido jugueteos y risas, ahora representaba una puerta a un mundo que el Chapo había dejado atrás. Sintió el impulso de revelarle su lucha interna, pero la duda lo envolvió. ¿Acaso Humberto lo vería como un hombre diferente o, más bien, como un traidor a su propia esencia? ¿Sigues en el negocio? La pregunta de Humberto fue un dardo directo al corazón. El Chapo vaciló. Su vida había sido un entramado de decisiones, pero en ese instante, el eco de la carpintería volvió a resonar en su mente, recordándole su propósito renovado. Sería demasiado fácil caer en la tentación de defender su pasado, de justificar su existencia a través de un camino de sombras. Aquí, en este parque, sentía la necesidad de afirmarse como un hombre nuevo. No. Estoy tratando de encontrar una nueva forma, dijo, sintiendo una extraña mezcla de liberación y vulnerabilidad. Quiero dedicarme a la carpintería. Humberto levantó una ceja, claramente sorprendido. ¿Qué te hizo cambiar? La incredulidad era palpable en su voz. Quiero crear. Quiero hacer algo válido. No solo para mí, sino para los demás, confesó el Chapo, llevándose una mano al pecho, buscando claridad en sus propios sentimientos. Lo que había comenzado como una búsqueda personal, podía convertirse en algo mucho más significativo. Humberto lo observó por un momento. El silencio se llenó de posibilidades, pero también de un interrogante que podría desgarrar lo que quedaba de su amistad. ¿Y si te necesita de nuevo? El barrio nunca olvidará lo que eres. La respuesta de Humberto lo golpeó como una ráfaga de viento helado. Esa advertencia lo llevó a reflexionar sobre su papel en el mundo. Había tantos caminos que podía tomar, algunos lo llevarían a la oscuridad, otros a la luz. Pero lo que realmente deseaba era poder devolver algo a un pasado que lo había moldeado. ¿Y si te digo que quiero ayudar?, musitó. Que quiero reparar las cosas entre nosotros. Esa propuesta quedó colgando en el aire, mientras ambos hombres reflexionaban sobre sus elecciones. El reencuentro no era solo casualidad, era una invitación a explorar la redención, un llamado a confrontar lo que habían sido y lo que podían llegar a ser, pero al mirar a Humberto, un rayo de duda cruzó la mente del Chapo. ¿Era posible reconstruir ese vínculo, o solo reabrir viejas heridas? El desafío de la redención no solo se trataba de él, también implicaba a todos aquellos que alguna vez habían cruzado su camino. Mientras se despedían, una idea comenzó a tomar forma en su mente. La carpintería, su nuevo camino, podría ser un medio para redimir tanto su vida como la de Humberto, pero para hacerlo, tendría que enfrentarse a su antiguo entorno, a las partes de su vida que aún tenían un poder casi palpable. Mientras se alejaba de la figura distante de su amigo, una resolución tomó forma. Se daría una oportunidad. El equilibrio entre su pasión por la carpintería y los murmullos de su pasado ya no sería una lucha, sería su misión. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse en el horizonte, y con cada paso, el Chapo sentía que su destino se entrelazaba con nuevas posibilidades. La madera esperaba en el taller, y su identidad apenas comenzaba a encontrar su nuevo sentido. Pero antes de llegar, el eco del pasado resonó más fuerte que nunca.
Un sonido familiar lo hizo detenerse en seco, un vehículo se acercaba con firmeza, sus luces brillaban intensamente ante sus ojos. La tentación de lo conocido y el desafío de lo nuevo estaban a punto de chocar. ¿Un viejo compañero o un nuevo adversario? La respuesta podría cambiarlo todo. El impulso de avanzar hacia su destino se frenó en seco cuando el Chapo se dio la vuelta, los ojos fijos en el resplandor del vehículo que se aproximaba. La brisa nocturna no logró despejar la tensión en su pecho, el destino de su vida estaba en juego. La mezcla de miedo y expectación en su mente se intensificó. Mientras el auto se detuvo, un familiar rostro emergió, uno que había recorrido su pasado como un fantasma, Ricardo, un viejo conocido que pronto podría reabrir las puertas que había intentando cerrar. Su mirada era distinta, cargada de la experiencia que solo los años en la calle pueden ofrecer. Su pose era desafiante, y cuando bajó la ventana, sus labios se curvaron en una sonrisa que no ofrecía promesas, sino advertencias. ¿Qué buscas, Chapo?, preguntó con un tono que combinaba curiosidad y desdén. Había un vínculo no resuelto entre ellos, cargado de historias y rencores. No, no estoy en eso. Estoy cambiando, afirmó el Chapo, descubriendo que sus palabras carecían del peso que él mismo necesitaba que tuvieran. Había pesares en su voz, pero sus intenciones eran claras. Sin embargo, la certeza de su decisión aún tambaleaba. ¿Y quién te dijo que podías dejarlo todo atrás así como así? Ricardo sonaba incrédulo, desafiándolo. El ambiente se llenó de un aire pesado, como si cada palabra desencadenara ecos del pasado que el Chapo tanto quería enterrar. Frente a Ricardo, la visión del futuro que había comenzado a tejer en su mente se tambaleó. Las manos que antes sostuvieron armas ahora deseaban manejar herramientas. Sin embargo, sabiendo cómo el entorno podía intentar engancharlo de nuevo, el Chapo analizaba la situación. El contraste entre sus deseos y las expectativas de los que lo conocían era bruscamente evidente. Soy más que lo que fui, Ricardo. Estoy listo para construir, no para destruir, dijo con firmeza, disponiéndose a reafirmar su camino. El desafío que le planteaban no solo era externo, en el fondo, resuena la duda de si realmente podría honrar el cambio que había abrazado. ¿Construir lo que, muebles? ¿Sillas? Mientras tanto, la vida te está esperando allá afuera. Cada palabra de Ricardo era un aguijón, recordándole las sombras que siempre podrían acecharlo. Se preguntaba si realmente podría romper con ese ciclo, o si la tentación lo arrastraría de vuelta al caos. El Chapo sintió que una lucha interna germinaba, sorteando sus pensamientos. Era un reflejo de lo que había experimentado, luchando por deshacerse de la imagen del hombre que había sido, desgastado en una existencia de decisiones difíciles. Pese a su miedo, decidió que sería su voz interna la que gritaría más fuerte. Un foco de claridad surgió entre sus dudas, si bien Ricardo representaba una parte de su historia, no podía erguirse como su determinación presente. Dejar atrás lo que fui no significa olvidar. Significa recordar y aprender. El Chapo sintió que esas palabras resonaban. Era una declaración de intenciones, un compromiso consigo mismo. Esa claridad se le antojaba como una renegociación de su identidad. Mientras la conversación se tornaba más tensa, escuchó la voz de Humberto en su mente. El propósito de redención no solo era su lucha, también involucraba a quienes se habían cruzado en su camino, aunque eso implicara enfrentar sombras. Tal vez te vendría bien recordar de dónde viniste antes de hablar de construir futuro, dijo Ricardo más fuerte, como si deseara tensar el hilo de sus decisiones. El Chapo sintió que, de nuevo, la cuerda entre su pasado y su futuro vibraba. ¿Cómo avanzar sin perder la esencia de lo que había aprendido? En su apuro por olvidarlo, el riesgo a reabrir viejas heridas lo envolvió. Sin embargo, al final sabía que cada decisión que tomaba era un paso hacia la libertad de sí mismo. El vehículo se alejó lentamente, dejando con su partida un eco de desafío. La noche se volvió densa, y aunque la incertidumbre era mayúscula, el despertar de su determinación también lo era. ¿Podría realmente mantener su compromiso con la carpintería, una vida de creación, contra las corrientes tentadoras del pasado? Mientras regresaba a su taller, la luz de una bombilla titilante iluminaba su camino. Su destino era más que solo construir. Era una travesía de autodescubrimiento, reacción y confrontación. De pronto, una sombra podía percibirse al fondo, dando la impresión de que su viejo mundo no estaba dispuesto a soltarlo tan fácilmente, con la madera esperando ser transformada en algo único. Una nueva certeza se formó en su interior.
No solo se trataba de las piezas físicas que haría, sino de cómo esas piezas podrían ser un reflejo de su vida reconstruida. El momento de la verdad se acercaba, pero el reconocimiento de su batalla interna lo empujaría a profundizar más en su camino. ¿Estaba realmente dispuesto a confrontar lo que vendría? El Chapo cruzó la puerta de su taller, el olor a madera fresca y barniz impregnando el aire, pero no pudo deshacerse de la sensación de inquietud que había dejado Ricardo en su mente. La idea de que su pasado tuviera el potencial de arrastrarlo de nuevo a la oscuridad se cernía sobre él como un nublado presagio. Antes de comenzar a trabajar, se detuvo por un instante, permitiéndose escuchar el silencio disonante que lo rodeaba. A medida que el eco de sus palabras resonaban en su mente, se dio cuenta de que su determinación estaba lejos de ser inquebrantable. La decisión de ser carpintero era un paso hacia un futuro que anhelaba, pero la conexión con su pasado seguía siendo un factor desestabilizador. Al acercarse a su mesa de trabajo, sintió la necesidad de hacer algo más que simplemente transformar la madera. Quería moldear su vida misma, crear algo que hablara de su viaje personal. Mientras comenzaba a aplicar la sierra a la pieza de madera, cada corte resonaba en su ser como una liberación, una forma de deshacerse del peso de sus elecciones anteriores. Sin embargo, las palabras de Ricardo seguían susurrando secretos oscuros en su cabeza, vocean alertas sobre posibles desviaciones. Mientras trabajaba, identificó una técnica de carpintería que nunca había intentado antes, la incrustación. En su mente, esto se convirtió en una metáfora poderosa. Cada pieza de madera que se unía, cada forma que comenzaba a tomar, simbolizaba su deseo de reconstruirse. Se imaginó a sí mismo como esas piezas, fragmentadas pero con la capacidad de encajar en un todo armónico. Sin embargo, cada vez que la sierra se detenía, la sombra del pasado se hacía más grande, recordándole que todo podría desmoronarse. En un momento de frustración, arrojó una herramienta al suelo, el golpe resonó como un grito. Esto no se trata solo de trabajar con la madera, pensó. Era un reflejo de su lucha interna, su deseo de paz conviviendo con la ansiedad de una historia que nunca se podía borrar por completo. De repente, recordó a Humberto, el mentor que lo había guiado en su camino hacia la redención. Las conversaciones que habían tenido siempre se centraban en enfrentar las circunstancias con valentía y aprender del sufrimiento. ¿Era en realidad capaz de aplicar esas lecciones? Podía ver a Ricardo como un desafío en lugar de una cadena que lo ataba a su antiguo yo. Mientras las horas pasaban, decidió tomar una pausa. Saliendo al exterior, la brisa le acarició el rostro, trayendo consigo el aroma del campo cercano. Era un momento de meditación, un paisaje que contrastaba con los oscuros pasillos de su memoria. En ese instante, la idea de enfrentarse a lo que temía se transformó en una necesidad de entendimiento, no de huida. Sin embargo, el efecto tranquilizador del aire fresco se vio interrumpido por una figura familiar que se acercaba. Pablo, un antiguo amigo de la niñez, apareció desde la distancia. Su mirada era intensa, como si estuviera al tanto de un secreto que el Chapo aún no había revelado. ¿Te acuerdas de nosotros?, preguntó Pablo, con un tono que evocaba tiempos de despreocupación y libertad. Sí, pero las cosas han cambiado, respondió el Chapo, una mezcla de nostalgia y temor cruzando por su mente. Pablo sonrió, pero su mirada reveló la inquietud de quien entiende el suspenso de una vida perdida. Siempre tienes una opción, hermano. ¿Cuál es la tuya? El Chapo, sintiéndose arrastrado de nuevo hacia el abismo de su pasado, sintió por primera vez la intensidad de su elección. Las viejas dinámicas estaban a punto de reactivarse, y se preguntó si en la confrontación podría hallar otra forma de redención. Mientras la oscuridad comenzaba a envolver el horizonte, la determinación en su interior se volvía más clara. Era un momento trascendental, uno que lo llevaría a un nuevo nivel de desafío. Porque ahora, no solo era la madera lo que debía moldear, sino también las piezas de su historia. La decisión de reconfigurar su futuro comenzaba a cobrar vida. La pregunta era, ¿sería capaz de enfrentar a las sombras del pasado, o se convertirían nuevamente en sus verdugos? En ese instante, el eco de fragmentos no resueltos resonaba con más fuerza. La respuesta estaba a punto de ser revelada. Cuando la noche comenzó a caer con una pesada quietud, el Chapo sintió que todas las miradas del pasado convergían de nuevo sobre él. La conversación con Pablo lo había sacudido, como si el viento hubiera soplado sobre las brasas de su historia, avivando llamas que creía extinguibles. Se preguntó por un instante si su viejo amigo era un candidato a ser parte de su nueva vida o, efectivamente, un recordatorio de lo que podía perder al regresar a su taller. Su mente no podía dejar de danzar entre la nostalgia y la ansiedad.
La sierra que ahora tenía en las manos dejó de ser solo una herramienta, se convirtió en un símbolo de su lucha interna. Así, comenzó a recortar una pieza de madera nuevamente, pero esta vez su intención era diferente. En lugar de luchar contra su historia, se dio cuenta de que debía integrarla. La madera necesitaba de cada corte, cada rasguño, para convertirse en lo que tenía el potencial de ser. La intrincada técnica de incrustación que había visto más temprano resonó en su mente. Decidió que cada decisión que tomara sería una pieza que encajaría en el mosaico de su vida. Como el artesano que esculpe un enigma, el Chapo optó por confrontar sus temores al tiempo que le daba forma a su realidad. La madera se convertía así en una representación de su propia identidad, un viaje de reconstrucción y aceptación. Mientras trabajaba, la figura de Pablo volvía a surgir en su mente. Tenían un pasado compartido, repleto de momentos que parecían haber sido escritos en otro tiempo. Siempre tienes una opción, había dicho su amigo. Esa frase retumbó en su mente como un eco persistente. A medida que sus manos laboraban sobre la madera, se preguntó qué opción elegiría para seguir adelante. Esas palabras, aparentemente simples, llevaban una complejidad confrontativa que lo obligaba a cuestionarse a sí mismo. Decidido a no llevar más cargas, el Chapo realizó un corte preciso y limpio en la madera, momentáneamente liberándose de la tensión acumulada. Cada pedazo que caía al suelo representaba un fragmento de su pasado. Mientras contemplaba la forma que estaba tomando la pieza, reconoció que, tal vez, este proceso de creación podría ser también una forma de sanación. La carpintería representaba una segunda oportunidad, como un camino para reescribir su historia. No obstante, el pensamiento de lo que implicaría reencontrarse con Pablo lo perturbaba. En un contexto más profundo sabía que sus elecciones tendrían consecuencias. Las decisiones anteriores estaban intrínsecamente ligadas a su amigo, y abrir la puerta al pasado traía consigo la incertidumbre. Se preguntó si su vida podría cruzarse nuevamente con la de las viejas amistades que aún cargaban el peso de sus elecciones. Al finalizar su trabajo esa noche, decidió que debía abordar esta nueva relación con una mentalidad renovada. Si Pablo era un desafío, él estaba listo para enfrentarlo. Esa resolución ardía dentro de él, transformándose en una chispa de determinación que iluminaba su camino. Había madurado en el arte de la autocreación, y estaba resuelto a tomarlo como un componente esencial para su futuro. De repente, una decisión crucial emergió en su mente: ¿qué pasaría si en lugar de enfrentar a Pablo como una figura del pasado, pudiera verlo como un aliado en su viaje hacia la redención? Esa idea lo llenó de una curiosidad renovada. A la mañana siguiente, decidido a dar un paso hacia adelante, planeó invitar a Pablo al taller. Pero mientras esa imagen dominaba su mente, la inquietud comenzó a germinar. ¿Estaría realmente listo para abrirle su mundo, para mostrarle su nueva realidad? Mientras encendía la luz de su taller, la ansiedad lo rodeaba nuevamente. Era el momento de decidir si quería adentrarse en ese terreno inexplorado. Aún sintiendo el peso de sus decisiones anteriores en sus hombros, una nueva vertiente de desafío se dibujaba ante él. Con el corazón latiendo fuerte, buscó en su interior el coraje necesario para dar el siguiente paso. La pregunta vital que parecía surgir era si estaba dispuesto a dejar que su pasado se mezclara en el presente con las simples maderas que ahora moldeaba en un símbolo de su futuro. El aire de la mañana traía consigo un guiño de posibilidad y peligro. La decisión estaba a punto de ser tomada, marcando el inicio de una nueva etapa. En ese instante de reflexión, el Chapo comprendió que tanto su presente como su futuro dependían de cómo manejaría esta próxima confrontación. La historia no estaba escrita, y el nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Pero, ¿podría permitir que Pablo jugara un papel en su redención o sería una distracción que lo llevaría de regreso a viejos caminos? El destino aguardaba, y con cada respiración, el Chapo se acercaba más a la revelación. El Chapo se sentó en su taller, rodeado del aroma a madera fresca que residía en las tablas que había ido recolectando. La luz del amanecer se colaba a través de las ventanas, iluminando el espacio y revelando las sombras que una vez se gestaron en su corazón. Había pasado un tiempo considerable enfrentándose a sus propios demonios, y ahora, con cada herramienta que sostenía en su mano, comprendía que no solo moldeaba madera, estaba haciendo las paces con su pasado. Esa mañana, la decisión de invitar a Pablo a su taller se había transformado en un impulso inquebrantable. Sin embargo, la idea de abrir su corazón a alguien que había compartido su vida antes de su búsqueda de redención le causaba una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría realmente mostrarle quién se había convertido?
Se detuvo un instante, recordando todas las promesas que había hecho a sí mismo, aquellas promesas que dibujaban un banquete de futuro que aún no había degustado. Mientras se preparaba para recibir a su viejo amigo, las dudas comenzaron a surgir. ¿Qué pasaría si Pablo seguía atrapado en un mundo que él había decidido dejar atrás? Sin embargo, una voz interna le decía que esta era su oportunidad de demostrar que el camino hacia la transformación está sembrado de decisiones valiosas. El poder de compartir su nueva vida podría servir como un faro para Pablo, quien aún navegaba en las aguas oscuras del ambiente que ambos conocían demasiado bien. Finalmente, se armó de valor. Y al abrir la puerta de su taller, la luz acarició su rostro como un signo de que el cambio ya estaba en marcha. Cuando Pablo llegó, la expresión del viejo amigo era una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Este lugar es diferente a lo que imaginaba», dijo con una sonrisa contenida, observando cada rincón del espacio que había comenzado a forjar como su nuevo hogar. «Es un refugio», respondió el Chapo, sintiendo que cada palabra pesaba con la verdad que había encontrado en su búsqueda de redención. «Aquí es donde he estado construyendo algo nuevo, no solo en la madera, sino en mí mismo». Mientras ambos intercambiaban historias, la conversación giró desde recuerdos lejanos a esperanzas actuales. «Te veo diferente», comentó Pablo, sus ojos escudriñando las profundidades del ser del Chapo. «Como si hubieras aprendido a partir de tus errores». «Eso es precisamente lo que he estado intentando hacer. Crear algo de valor e integridad», el Chapo afirmó, sintiendo en su corazón que cada palabra resonaba con una verdad que estaba decididamente restaurada. La mirada de Pablo se tornó intensa. «A veces me pregunto si realmente puedes escapar tan fácilmente. La vida en este barrio nunca deja atrás a los que alguna vez fueron parte de ella». El diálogo generado se sentía como un intenso tira y afloja entre el pasado y el futuro. Sin embargo, las reflexiones de su amigo no lo asustaron, más bien encendieron en él el deseo de demostrar que incluso en la adversidad hay posibilidades. El Chapo tomó un trozo de madera, y comenzó a darle forma con su herramienta favorita. «¿Ves esto? Cada corte y cada forma que toman es un recordatorio de que no hay que huir de lo que somos, sino que hay que abrazarlo y transformarlo». El brillo en los ojos de Pablo comenzaba a cambiar mientras la historia del Chapo se desenvolvía ante él. La transformación de su amigo se convirtió en un espejo donde se reflejaban sus propios sueños y temores. «Siempre creí en ti», murmuró Pablo. «Nunca es tarde para buscar ese nuevo camino, incluso si parece peligroso». Ese entendimiento mutuo se tornó un momento de claridad. Decidido a aprovechar este renacer, el Chapo dejó de lado su miedo, asumiendo que su misión no solo era construir una nueva vida para él, sino también ofrecer apoyo a aquellos que quizás anhelaban el mismo cambio. Mientras el día avanzaba, las palabras de Pablo resonaban en su mente, y su determinación se fortalecía. Con cada pieza completada en su taller, el Chapo comprendía que no era suficiente solo con crear objetos, deseaba construir la esperanza. Tanto para él como para aquellos a quienes había conocido. Al final del día, cuando el sol comenzaba a descender, el Chapo difirió sobre entregar su historia a la comunidad que una vez le dio la espalda. Tal vez, abrir su taller a clases de carpintería para jóvenes del barrio que buscaban redención sería el plan a seguir. De repente, la idea le resultó clara como el agua, clara como la visión que comenzó a tomar forma en su vida. Con una sólida decisión en su corazón, entendió que su viaje no solo se trataba de él, sino de tejer caminos alternativos para quienes estuvieran dispuestos a seguir adelante. Esta realidad lo llenó de una satisfacción profunda. No solo había logrado transformar su vida, sino que estaba listo para compartirlo con los que necesitaban ese mismo impulso. La noche se apoderó de Culiacán cuando el Chapo cerró su taller con una sonrisa en el rostro, listo para emprender el nuevo capítulo que sus decisiones habían construido. Había conquistado su miedo, creado un nuevo sentido de propósito y aceptado que más allá de sus errores estaba una segunda oportunidad lista para ser abrazada. Y así, con su futuro en la mirada, se sintió firme en su lugar y camino. Finalmente, el Chapo no solo había aprendido a reconstruirse, había hallado su verdadera esencia. Si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las futuras historias de superación que tenemos preparadas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias conmovedoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el espectáculo, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que crean que deben ver esta conclusión transformadora. No esperen ni un segundo más. Juntos, podemos marcar la diferencia.